Muy buenas tardes, queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros en este lunes, porque hoy está con nosotros Arturo Ahmed y nos va a contar acerca de la importancia de la profesionalización de los libreros en México. Y qué mejor que nos va a contar algo muy interesante que es acerca de la primera escuela para libreros en México y me dice de América Latina. Entonces, bienvenido Arturo, es un gusto tenerte en Desde los Libros. Muchas gracias y aquí estamos a sus órdenes. Pues mira, me da mucho gusto conocer a alguien tan interesado en ese tema de la profesionalización en el mundo del libro. Ya nos debías esta visita, te andábamos buscando y qué bueno que estás aquí, es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, encantado de la vida, estoy aquí. Muy bien, Arturo, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de dónde surge esta idea del INDELI? Es una escuela para libreros en México, pero dices bien que es la primera que existe en América Latina. Mira, la idea nace de una inquietud que se da a través de varios foros, donde durante muchos años siempre se ha hablado de la profesionalización de los libreros como una necesidad importante. Y durante muchos años estuvimos escuchando sobre ese tema y un buen día a mí me pareció que había que hacer algo. En la Convención Nacional de Libreros que organizaba en aquella época la Asociación de Libreros Mexicanos, yo presenté la iniciativa sobre la Escuela Mexicana para Libreros y eso fue en el año 2002 en Puerto Vallarta, Jalisco. Pasaron 3 años y la Asociación de Libreros no estuvo interesada en realizar este proyecto por falta de recursos financieros y por una serie de factores por los que estaba pasando esta asociación. De tal manera que a mí me pareció que era necesario implementar este proyecto y me puse a trabajar en él. Lo cual pues me llevó a fundar el Instituto de Desarrollo Profesional para Libreros en el año 2005. Ahora estamos a distancia de 10 años de esa etapa y lo primero que pensamos es que para poder lograr vamos a decir, la reestructuración y desarrollo de las librerías, no era suficiente con hablar de cómo hacerlo, sino que había que mostrar de diferentes maneras aspectos de desarrollo profesional en las personas, porque hasta ahora pues un librero le llevaba de 10 a 20 años poder aprender para poder tener una posición dentro de una librería que le permitiera pues tener una posición ejecutiva, cosa que nos parece que es excesivo. Sí, claro. Yo mismo, a través de los años que llevo de estar en el libro, pues para poder llegar a diferentes posiciones pues me llevaron muchos años. Hoy estoy cumpliendo 40 años de estar en el libro y bueno, pues he tenido muchas vidas en una sola porque he participado en diferentes posiciones dentro de las organizaciones, desde haber empezado barriendo y trapeando una librería, que fue el inicio de esta carrera, hasta ser empresario. De tal forma que no es una tarea fácil el poder prepararse para ser librero. Muchas de las personas que hoy están en el libro, que están en el comercio del libro a través de librerías, pues es gracias a su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, sobre todo porque existe una cultura del trabajo muy arraigada entre los mexicanos. Y en el caso de la librería no es menos. Claro. De tal forma que conocemos libreros de toda la vida que han estado trabajando y que pues muy despacio van escalando posiciones. Por lo cual pues sí creemos que hay que hacerlo de otra manera. En lugar de que se puedan tardar, como cualquier concertino, 20 años hablando de la música. Bueno, que es muchísimo. Que es lo suficiente para poder llegar a ser un buen concertino. Pues el librero a lo mejor pues está bien que pueda durar 20 años, pero yo creo que tampoco es así, ¿no? No termina tocando en una sinfónica, ¿no? Claro. De tal manera que después empezamos a pensar, a partir de dar la formación y actualización de conocimientos sobre el negocio de la librería, en trabajar y reflexionar a través de diferentes encuentros y sobre todo espacios de reflexión sobre la Escuela Mexicana para Libreros, que dicho sea de paso no es que queramos ser demasiado cerrados en cuanto al concepto y desarrollo de las librerías, pero es cierto que México hoy, por lo menos en este tiempo, poco a poco se está quedando sin industria editorial y eso trae como consecuencia que también las librerías poco a poco vayan desapareciendo. De tal manera que una manera práctica y
desarrollable a través de la gestión de las librerías, pues tendría que ser bajo una filosofía de trabajo, bajo un pensamiento sobre el libro y la librería. Y si bien es cierto que hay que estar de la mano con las corrientes de vanguardia que hay en otros países, pues también es cierto que tenemos que hacerlo desde nuestra posición nacional, que es lo único que nos puede crear una defensa respecto a diferentes maneras de ser que no nos llevan a ser mejores, sino a competir de manera desigual, claro, que es lo que muchas veces sucede en nuestras empresas. Sí prepararnos entonces, sin dejar de pensar que estamos en un mundo globalizado y que requerimos de actualizarnos cada día, en donde pues cada vez tenemos que implementar dentro de nuestros negocios diferentes tipos de productos. De tal manera que hoy podemos decir que el INDELI, que es el Instituto de Desarrollo Profesional para Libreros, es la primera escuela mexicana para libreros, pero también es la primera escuela de Latinoamérica, porque hemos visto que en diferentes países, pues lo mismo que ha sucedido en México a través de muchos años, pues poco les preocupa realmente profesionalizar a los libreros, y mucho menos los mismos libreros se preocupan de profesionalizarse. De tal manera que esto es un proyecto de largo plazo, no es un proyecto acabado. Pienso que le faltan varios años para poder convertirse en una verdadera escuela mexicana para libreros y en una escuela para Latinoamérica. Aunque ya hoy estamos yendo a diferentes foros porque siempre nos están invitando a compartir esta experiencia y pues nosotros lo hacemos con mucho gusto porque queremos también, en donde sea necesario, ayudar a que estas escuelas se desarrollen en Latinoamérica. Claro. De tal forma que pues todos vayamos caminando para el mismo sitio, que no nos quedemos rezagados. Y como de repente he escuchado en algunos foros, a México se le considera como el hermano mayor de toda Latinoamérica. Yo pienso que es uno de los hermanos mayores, no somos los únicos, pero en este sentido de librerías yo creo que sí lo somos. Somos uno de los países que más librerías tiene en América Latina, y no nos comparamos con Europa porque ya la comparación es un poco burda, porque son condiciones económicas muy diferentes, pero México sí es líder en esto de las librerías. Y como yo decía, poco a poco la industria mexicana de libros se ha ido acabando, aunque hay excepciones muy importantes de empresas mexicanas que siguen trabajando para seguir produciendo libros. En el caso de las librerías, pues eso no debería de limitarnos, porque las librerías, pues a través del país, de los diferentes estados de la República, pues somos poco más de 1,500 librerías. Vaya. De las cuales significa que son 600 marcas de estas más de 1,500 librerías. De estas librerías, casi cerca del 40% están en el Distrito Federal, pero una gran mayoría de ellas también están en las principales ciudades del país, de tal manera que faltan suficientes. Tenemos un déficit muy grande, y solamente hay librerías, por las investigaciones que se han hecho, en apenas el 6% de los municipios que tenemos en México, lo cual pues hay una tarea todavía muy grande, que a través de la preparación y de la formación de libreros pues podemos ir poco a poco teniendo la oportunidad de crecer en la geografía nacional, y que no es difícil, solamente pues hay que ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Oye, Arturo, es muy padre esto que me cuentas, porque finalmente dices, ya va a cumplir INDELI 10 años, que ahorita sí está padre, y lo mencionas con mucho orgullo y con mucha alegría, pero no debió ser nada sencillo. Finalmente picaste piedra. Mira, como todo en la vida, yo pienso que toda empresa es difícil, y cualquiera que diga que una empresa, el emprendimiento de una empresa es fácil, pues depende si tienes suficientes recursos no claros para hacerlo, ¿no? Claro. Es decir, de origen no tan claro. Pero sin embargo, toda empresa es difícil, sea del tipo que sea. En el libro no lo es menos. Sí, por supuesto. En el caso del libro es más difícil porque pues ha habido una tradición de librerías en México pues que no supera los 100 años. Por eso no nos comparamos con España, ni con Francia, ni con Alemania, que
tiene una cultura libresca de más de 500 años, Claro. 800 años en algunos casos, ¿no? No existe ninguna comparación. En el caso Estamos creciendo. Estamos creciendo, desde luego. En el caso del INDELI, no le ha sido fácil, porque los primeros en no creer en el INDELI son los propios libreros. Ujú. ¿Por qué? Pues porque nunca han tenido necesidad de prepararse para llegar a donde ellos están, o por lo menos las empresas que se han fundado en México en los últimos 50 años, pues lo han hecho con mucho esfuerzo, mucha dedicación y con mucho Claro. talento, también hay que reconocerlo. Y esas empresas pues no reconocen la preparación y la actualización de conocimientos una necesidad, Ujú. porque lo han hecho tan bien que pues quién les va a decir que lo pueden hacer mejor, ¿no? Sí, claro. Y eso ha sido difícil. Entonces te definitivamente. enfrentaste un poco con el escepticismo. Pues con el escepticismo y con un tradicionalismo muy Ujú. arraigado en México, Ujú. ¿no? Porque casi siempre que hablamos de librerías nos tenemos que trasladar a los años 60, donde había librerías con verdaderos libreros, y hablamos de libreros que eran grandes prescriptores de lectura. Podemos citar la librería de Libros Escogidos, la librería de Cristal de la Alameda, que eran verdaderos espacios culturales, verdaderos foros de intercambio Que te intelectual, invitaban que ahí. te invitaban a discutir y a platicar y Sí. a desarrollar posicionamientos sobre la lectura. De tal manera que siempre en lo que es la librería con grandes cualidades intelectuales, pues siempre nos remitimos a eso. Ujú. Ahora, ha habido grandes desarrollos, porque hay librerías hoy muy importantes que han creado cadenas desde los años 70 y que son librerías que están en pleno crecimiento y son de veras ejemplos, son casos que se deben de llevar a cualquier otro país como casos verdaderos de desarrollo empresarial, Empresarial, ¿no? claro. Eso no lo podemos negar, desde luego, pero sí creemos que hay un porcentaje de librerías pequeñas, que es poco menos de la mitad de las librerías del país, que son librerías familiares, librerías de una sucursal, 2 sucursales si acaso, librerías pequeñas, que sí vale la pena que podamos trabajar con ellos para que puedan desarrollarse y crecer en cada uno de los sitios donde están y que puedan ampliar incluso sus horizontes. La única manera pues es preparándose. Yo Oye, no veo otra manera. Me decías, Arturo, fuera del aire, algo que me pareció muy interesante. Decías, la industria editorial, la industria del libro, no es ajena a cualquier industria. O sea, necesitas por una parte capacitarte en el área específicamente, pero también al ser empresarios. O sea, realmente tienes que crecer como cualquier empresario y es renovarse o morir. O sea, en el tema de si no estás acorde a la nueva realidad, tu librería no va a funcionar. Tampoco hay nada difícil en saber ello. A veces cuesta trabajo asumirse como empresario porque sin duda el trabajo tanto editorial como comercial del libro siempre ha sido un trabajo de dedicación y de esfuerzo, mejorado mucho por las empresas que han venido de otros países donde tienen ya una cultura muy arraigada del sistema empresarial. Desde luego que una empresa en México, sea editorial o de librería, no podría tener vigencia ni podría situarse en un actual como hoy, en un mercado actual como el de hoy, si no tiene una visión empresarial. De acuerdo. Y si no cuenta con un sistema de administración que le lleve a tener resultados positivos en su empresa. Y algo que tampoco debe de faltar pues es una visión estratégica para el desarrollo de la empresa, que hoy es inminente, es importante que se pueda tener, de tal manera que bueno pues sí hay que tener una mentalidad empresarial como cualquier otra empresa, aunque claro, el libro sea particularmente diferente de muchos otros productos, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero al final de cuentas pues lo que tienen que ver los socios pues son los resultados, ¿no? Y lo único que te permite seguir en este proyecto comercial pues es que tengas resultados positivos, lo cual pues nos lleva a tener también que implementar pues tareas de administración, seguimiento sobre esa misma gestión
y reconocer que necesitamos de profesionales para poder crecer, claro, que ya no es suficiente con que sepas vender libros o acomodar libros o distribuir libros, ¿no? Ya se requiere de profesionales especializados. Porque como en todo vas a enfrentarte a que va a haber nuevas formas de acomodar los libros, ¿no? O sea, como decías, de alguna manera cíclicamente vas a tener que hacer cambios en la librería si quieres estar acorde a las nuevas realidades. Eso es algo muy interesante, porque pareciera que nada más es acomodar los libros y que la gente va a acudir a comprarlos, y no es así. De repente entra en desuso tu librería si no haces un ajuste. Fíjate que el año antepasado tuvimos la oportunidad de acercarnos a una empresa que se llama Librería Española de San Luis Potosí, una librería que para entonces tenía más de 100 años. Son 3 generaciones las que han estado en esta empresa de la misma familia, y uno de los principales objetivos en esta relación era plantearle a la librería española la necesidad de cambiar, de remodelarse, de cambiar una nueva propuesta de librería para un posible consumidor de libros estacionado en una ciudad pequeña, y que estaba viendo a través de otro tipo de productos nuevas maneras pues actuales, de modernidad. Y aceptó Amparo Rosillo, que es la principal accionista de esta empresa, que le presentáramos un proyecto, y en ese proyecto ella propuso y aceptó además que fuera un proyecto que no rompiera con el esquema del arquitectónico del edificio, ¿no? Porque al final de cuentas pues es un edificio catalogado que está en el centro histórico de San Luis Potosí, y hicimos una propuesta que permitía que se renovara todo el mobiliario, se quitara un tapanco que parecía ser un tapanco pues ya con más de 75 años de existencia, y bueno, pues que se modernizara la librería en toda forma. Se hizo una intervención que quedó muy bien, un local muy bien iluminado, con espacios muy bien pensados, con acomodo de libros tematizados en espacios realmente aceptables para su acercamiento, espacios para novedades, que fueran no las novedades que siempre tú ves en las librerías, que a la entrada de cualquier librería siempre ves una mesa con la propuesta de novedades, sino que el visitante pudiera recorrer la librería y encontrar la sección de novedades en un lugar no exactamente a la entrada, sino a la mitad de la librería, todo con la intención de que el visitante tuviera un recorrido mucho más de mayor tiempo y más con mejores resultados para su visita. Y tal vez en el paseo se le antojan otras cosas. Además de que va a buscar a lo mejor un libro específico, pues en ese recorrido pues empieza a ver otros, aunque tal vez no los compre al momento, puede regresar posteriormente. ¿Y el resultado cuál fue? En los primeros 6 meses tuvieron un incremento de visitantes contados de más del 30%. ¡Wow! No, pues bastante. Un incremento de ventas de más del 20%. Que cuando Amparo nos platicó la cantidad de visitantes y las ventas, le dijimos que estaba mal, porque podría parecer que estaba muy bien. Le dijimos que estaba mal porque no correspondía lo estimado y todo lo que se había hecho para poder atender ese porcentaje de visitantes y ese porcentaje de ventas. Que lo que estaba haciendo falta era modernizar el contenido de la librería. Sí, que no se quedara la librería solamente con un mobiliario nuevo y con una iluminación y con una propuesta novedosa, sino que también ampliara su catálogo editorial para que pudiera dar atención a un público que hoy no estaba siendo atendido, ¿no? Bueno, eso demuestra que sí hay una necesidad de modernización y que sí hay necesidad de pensar la librería como un negocio como cualquier otro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es fundamental, tener esa doble visión tanto de la profesionalización en el área como la profesionalización como empresario, porque si no, las realidades son arrolladoras de repente y los cambios no paran. O sea, realmente los cambios y la evolución en lo que solicita el cliente va modificándose día tras día. Y yo creo que, y también lo comentamos fuera del aire, Arturo, ese tema de que también el consumidor ya se vuelve también más exigente porque tiene más opciones. Realmente sí se vuelve importante el tema del servicio, con que le prestes bueno, más bien le brindes una opción de un lugar bonito, de un lugar cómodo, fácil de encontrar los libros. O sea, tienes que combinar todo si quieres estar en el mercado.
Sí, hoy el libro está compitiendo con otro tipo de entretenimientos, aunque al libro no se le quiere ver como un entretenimiento en la mayoría de los casos. En la competencia sí lo es. Claro. Y lo es con espacios de otro tipo, no solamente de librería o de otro tipo de productos afines a la librería. Lo es con restaurantes, lo es con tiendas de moda, sí, lo es claro. con cafeterías, lo es en un sinfín de servicios y productos que compiten con la librería en ese mismo entretenimiento, en ese divertimento para poder hablar de la lectura, ¿no? De tal manera que sí es necesario que la librería tenga una propuesta novedosa, integradora, que sea una librería de servicios, que ya no se quede solamente en la comercialización del libro, sino que también pueda ofrecer a sus clientes otro tipo de servicios, como otro tipo de productos, y en esto sin que tenga que ponerse como un prototipo para la librería, sí tiene que ingresar a un negocio que hoy no está tratando la librería, que es el ebook, el libro electrónico, el libro digital. La librería física tiene que vender ebook, tiene que entrar a ese giro comercial. Empezar con un pequeño catálogo, pero empezar. Tiene que hacerlo a través de venta de dispositivos de lectura, con catálogos propios. Tiene que ofrecerle a un público que no lee libros físicos. O sea, también es cierto que hay un público que está leyendo en otros soportes, y tiene que atenderlo, así sea un público pequeño o menor, porque hasta hoy no lo es como lo es hoy en el libro físico tradicional, pero poco a poco tenemos que ir llegando a ese público, porque hoy ese público está comprando a través de internet, a través de otros grandes corporativos, de tal manera que sí hace falta entrar a ese negocio, y otro servicio más que se tienen que prestar a través de la librería, ¿no? Sí, el cerrar los ojos no va a alejar a los consumidores de ebooks. Sí. El decir no voy a vender ebooks no va a alejar que a la gente le guste leer en ebooks. O sea, habrá todavía muchos lectores que les fascina el tema tradicional de los libros de papel, pero ya hay un público, aunque sea aún pequeño, ya relacionado con estas nuevas tecnologías. Eso es una cosa, y la otra es el marketing online, o sea, la venta de libro a través de internet. Claro. Eso suma la tienda virtual, la tienda de libros que vende libros físicos y vende libros digitales. Hoy en México son muy pocas las librerías que están en ese sistema de venta, y nos llama mucho la atención por qué son tan pocas las librerías que tienen una tienda virtual. Que a veces, ¿a qué lo atribuyes, Arturo? Pues a una falta de interés de ampliar sus dominios comerciales, ¿no? O sea, son librerías que tienen resultados a lo mejor en los sitios donde están situadas tan favorables, o por lo menos con más seguridad, que apostar a un mercado que no conocen, ¿no? Que requiere de una inversión. Pero el no apostar a ello es como darte un disparo en el pie, ¿no? Tú solito. Sí, no apostar a ello es cerrar los ojos a la realidad. Tiene que haber, hoy no son más del 3% de las librerías en México que tienen una tienda virtual. Vaya, no es más de eso. Es muy poquito. Es muy poco, de tal manera que sí hace falta. Sí es necesario que las librerías se modernicen, y ahí es donde coincido con la idea de la modernización de la librería, ¿no? Que no se puede quedar atrás. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Arturo. Oye, ¿qué te parece si vamos a un corte? Porque regresando te quiero hacer una pregunta que me está dando vueltas, y es, ¿tener una librería es un buen negocio? ¿Te parece bien que si me contestas regresando al corte? Con todo gusto. Bueno, amigos, no se vayan, enseguida volvemos a Desde los Libros. Estamos con Arturo Ahmed hablando de las librerías. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia.
Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están... Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando con Arturo Amet acerca de las librerías. Arturo, nos fuimos al corte con esta pregunta de ¿es negocio poner una librería? Porque se oyen muchas voces, que meterte en este mundo editorial de repente es como un suicidio, o el tema de las librerías. Como cualquier empresa, pues si lo haces bien, vas a perdurar en el mercado. Pero, ¿qué tal si nos contestas tú desde tu experiencia? Mira, desde luego que sí es negocio. Si no lo fuera, no habría crecimiento de librerías de cadena. Claro. Y realmente lo que más ha crecido en México son librerías de cadena, no librerías pequeñas. Las librerías pequeñas no han crecido porque requieren de un financiamiento para poder invertir en modernización, para poder invertir en crecimiento. Pero hace un momento te decía que poco menos de la mitad de las librerías son librerías familiares, librerías que son atendidas por la propia familia y que pues es un modo de vida. Claro. Sí es cierto que no hay las librerías suficientes en México, porque a lo mejor ahorita podríamos estar en contradicción de decir que hay poco más de 1.500 librerías en el país, pudiendo haber 4.500, ¿no? Pero no las hay en su mayoría pues porque no hay los recursos para crearlas y no hay incentivos para que los empresarios inviertan en librerías, no hay incentivos de ningún tipo, cuando debería de haber cuando menos pues estímulos fiscales para la creación de nuevas librerías. Debería estar la librería en un tratamiento de tasa cero de IVA para poder hacer deducibles los IVAs que paga, que hasta hoy las librerías lo llevan a costo,
es decir, a costo no deducible. Uy, y tremendo, lo pierden. claro. Entonces, la librería pequeña, todos los IVAs que paga, pues los pierde. Sí, claro. Por ejemplo, eso sería una manera de estimular el desarrollo de las librerías. Que gran parte del ICR, por lo menos en 5 años, pues pudiera ser reinvertido en el crecimiento y desarrollo de la librería. En fin, habría formas de hacerlo. No lo hay, entonces la librería pues tiene que invertir de sus propios recursos, ¿no? Para ir creciendo. Esa es un poco la posición de estancamiento en el que están. Pero por otro lado, las librerías de cadenas pues están creciendo cada vez más con mejores librerías en diferentes espacios, librerías que están saliendo de sus ciudades para instalarse en otras ciudades. De esa manera podemos ver que sí es negocio. Ahora, ¿que puede ser mejor negocio? Sí puede ser mejor negocio. Pero tienes también que invertir. Pero hay que invertir, ¿no? Y además muchas de ellas tienen que invertir en modernización. Claro. Que es muy importante que las librerías pues tengan espacios más innovadores, más invitadores, con atmósferas que haga que los visitantes se sientan a gusto, permanezcan más tiempo, seleccionen mejores materiales, adquieran libros, etcétera, ¿no? Sí, porque no nada más es por vender, o sea que es mucho de lo que decías, ¿no? Eso es la importancia también de un buen servicio. No solamente es vender. Desde luego, tenemos que pensar en que la librería es un espacio para poder permanecer y estar a gusto en él. Claro. Para ello se necesita diseñar librerías que tengan espacios amplios, exposición de libros bien estructurados, bien iluminados, con información para poder indicarle al visitante qué libros hay, en qué temas, en qué lugar, tener planos de visita, tener muebles adecuados para la exposición, en fin, hay todo un cúmulo de posibilidades para la librería que hoy nos están aprovechando y que pues requiere de inversión definitivamente, ¿no? Cada vez que una librería piensa en hacer un cambio, pues tiene que invertir. Claro. Y muchas veces lo que invierte no es un dinero que se recupere inmediatamente. Casi la amortización de cualquier inversión de una librería en modernización, pues tiene cuando menos de 3 a 5 años la amortización. Entonces no es tan rápido ni tan fácil, ¿no? Pero también es como un círculo vicioso, porque claro, si no inviertes, te vas segregando, o sea, realmente te vas quedando en el camino del crecimiento. Sí, eso es importante porque hemos visto librerías que terminan cerrando porque no hubo posibilidad de rescatarse a sí mismas y no hubo mayor posibilidad de inversión para poderse modernizar y terminan cerrando. Pero por otro lado también vemos librerías o empresas de librería que están cada vez más atentos a lo que está demandando el consumidor, tanto en catálogo, fondo editorial, autor, como en diferentes tipos de productos y espacios. Sí es un círculo vicioso que hay que romper con él. Y solamente algunas librerías en México están rompiendo con ese círculo vicioso al estar tomando decisiones para modernizarse. Y podemos decir una de las cadenas más importantes del país, por ejemplo en el sector privado, pues es Porrúa, que es una librería que con más de 100 años pues está a la vanguardia, haciendo cosas nuevas, buscando nuevas formas de poder hacer que los lectores se acerquen a las librerías y permanezcan más tiempo. En el sector público está Educal, una cadena de librerías extraordinaria que se ha creado en México y que gracias a que existe Educal es que hay librerías donde no existen librerías. Gracias al esfuerzo de Educal y de su propuesta como librería, llegan los libros a lectores donde normalmente no hay librerías. Bueno, que eso es una gran labor. Y esa es una gran labor, al igual que el Fondo de Cultura Económica. Es decir, en un país donde hay pocas librerías, el trabajo de estas cadenas de librerías del Estado es sumamente importante, de tal manera que pues sí, las librerías que están actuando con una visión innovadora, pues están llegando a un público cada vez mejor y más grande, porque no es cierto que las librerías van a desaparecer, van a compartir espacios con otro tipo de productos a través de diferentes maneras de venta, pero la librería tiene su espacio. Y yo tampoco puedo asegurar que vaya a permanecer. No tienes la bolita mágica. En este remolino tan vertiginoso que existe con la tecnología,
pero no podemos asegurar nada, ¿no? Más nos vale entonces empezar a trabajar, a actualizarnos, a estar al día, a tratar de proponer a los posibles visitantes pues aspectos importantes de su acercamiento al libro. Por ejemplo, podemos hablar de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tiene más de 700,000 visitantes año con año. Podemos hablar de la Feria Internacional del Libro de Minería, que tiene más de 400,000 visitantes en su edición. Podemos hablar de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, de la Feria Universitaria del Libro de Pachuca, del Festival de la Lectura de Mérida. O sea, te podemos hablar de espacios donde hay opciones, donde hay públicos que no están siendo atendidos por las librerías definitivamente, ¿no? Claro. Y que afortunadamente el esfuerzo de estas instituciones de feria de libro pues están llevando los libros, autores, promoviendo la cultura del libro en espacios donde antes no existían. Por ejemplo, la FIL lleva 28 años, Minería tiene 36 años, o sea, es un esfuerzo año con año que se está haciendo y que sí está cubriendo una necesidad que hoy no está siendo atendida por... O sea, sí hay gente que lee, sí, desde luego. O sea, realmente hay gente que lee y por lo tanto hay opciones de compradores de libros en las librerías. Fíjate que hay una discusión siempre reiterada de que en México no se lee. Yo difiero un poco de cuando se dice que en México no se lee. Tal vez no se lee en la cantidad y proporción que debería leerse, pero se lee puesto que existe un resultado de ventas a librerías, por ejemplo, que es cerca del 40% de lo que produce la industria editorial en México, y luego también los libros que se venden de manera no a través de una librería, los que se venden en diferentes locales o en diferentes tipos de negocio que no son librerías, y bueno, pues el otro que es el mercado informal, que puede ser a través de libros con derechos o sin derechos. Sí, claro. ¿No? Pero además de eso, pues se lee de diferentes maneras, no solamente a través del libro impreso, se lee a través de soportes digitales, en fin, deberíamos de estar leyendo un poco más, pero no lo hemos logrado a través de los esfuerzos que existen tanto de la iniciativa privada como del sector público para hacerlo, para realizarlo, para lograrlo. Pero bueno, vamos en un camino donde tenemos que ir cada vez leyendo más. Y el libro, México es un país que tiene un público lector muy grande. ¿Por qué? Porque en el libro, en el caso de algunos tirajes, aunque en el promedio general del libro está en 6,000 ejemplares al año, hay editoriales que llegan a publicar más de 100,000 ejemplares en un año, ¿no? De un determinado libro. Claro, son ejemplos, a lo mejor pocos. Sí, claro. Pero existen. Hay un mercado apetitoso para muchas editoriales que si no existiera, pues no harían esos tirajes, ¿no? Y eso es lo que a veces nos hace dudar de si en efecto que en México no se lea, ¿no? O sea, tal vez no lo que debería y tal vez no en la calidad que debería, pero bueno, pues se lee. Y las librerías pues se han ido quedando por muchas razones. Una de las principales por las cuales las librerías no terminan de desarrollarse pues es la falta de incentivos económicos, la falta de estímulos fiscales, incluso la falta de administración de las mismas librerías, que también hay que ser autocríticos, ¿no? Que no siempre le podemos echar la culpa a otros o a otras circunstancias. También nosotros tenemos que echar la lupa ahí, ¿no? También tenemos mucha responsabilidad. Pero bueno, más allá de las responsabilidades está el resultado de los libros que se venden, que por ejemplo no tenemos cuantificado en ferias, aunque Phil da una numeralia año con año de sus resultados, y seguramente otras ferias también, pero no lo tenemos como un informe de resultados año con año de todas las ferias. Sin embargo, yo creo que sí es muy interesante la cantidad de libros que se venden a través de las ferias de libro, ¿no? Que hoy en México pues se realizan al año más de 60 ferias de libro, desde la más pequeña hasta la más grande. No contamos las escolares, porque eso no hay ni manera de contarlo, son muchísimas, ¿no? Pero si esas ferias de público abierto, pues sí, son más de 60 ferias al año, entonces hay un público, definitivamente, ¿no? Entonces no podemos decir que en México no se lee, aunque, como repito, no se lee lo suficiente. Se puede hacer mejor, pero tampoco hay que echar todo, claro, como de no se hace nada en México, en ese sector.
Oye, Arturo, hay algo que me gusta mucho de lo que promueve Indeli, y es justamente esta labor de la profesionalización como empresario, pero también como ser humano. Y eso me parece muy, muy relevante porque, lo decías fuera del aire, cuando tú estás en un trabajo, quieres desarrollarte profesionalmente dentro de ese trabajo, y tampoco se vale que haya una persona que tiene un empleo idéntico durante N número de años. Entonces, ¿cómo combinar esos dos factores? El tema profesional, pero también el tener un reconocimiento y todo este factor humano que se vuelve indispensable. Si tú tienes a tus empleados contentos en la librería, o si desde el librero está contento, pues va a proyectar eso y va a atraer personas a su librería. Pero si tienes un empleado de librería frustrado y que tiene que ir como jalando su vida a la librería, pues entonces no va a funcionar, porque no va a tener ganas de vender un libro. Bueno, ya de recomendar uno, pues ni hablamos. Sí, nosotros en el Indeli tenemos muy claro que a las personas que van a intervenir en el proceso de comercialización del libro, para hablar de término general, no se les puede solamente preparar en el conocimiento del producto, sino también se les debe de ayudar a desarrollarse en un aspecto humano, para que a su vez una cosa beneficie a la otra, y que las personas que se preparen tengan un beneficio económico, pero también tengan un beneficio de desarrollo personal. A diferencia de lo que puede existir en la oferta educativa a nivel universitario, que muchas veces los chicos que salen de la universidad pues se tienen que enfrentar a una realidad que no siempre conocen en la escuela, y a veces no bien remunerada. En el caso del librero, pues de entrada, si se prepara, tiene trabajo y mejor remunerado, porque hoy no está siendo bien remunerado, porque no tiene un reconocimiento profesional ni académico. Como ejemplo basta un botón. La Ley Federal del Trabajo no considera el oficio de librero como un oficio ni como una profesión. Es más, no existe en la Ley Federal del Trabajo, si acaso sirve para algo esa ley. En el caso también de la ley del libro, no se reconoce ni a la librería ni al librero como profesionales. Se habla de distribuidores y comercializadores del libro, pero no se habla de libreros ni de librerías. Vaya. Eso es algo que hay que cambiar. Sí, por supuesto. Definitivamente. Y solamente se puede cambiar en el ejercicio pleno del trabajo y de la profesión del librero y del oficio del librero, pero desde una posición de reconocimiento. Claro. No solamente el reconocimiento que puede dar el Indeli de manera académica o de educación continua, sino el reconocimiento que el mismo oficio le debe dar a la persona, y la persona aceptar por sí misma que existe. No es un reconocimiento que nosotros tengamos que estarle dando siempre, porque no somos la institución necesariamente apropiada para dárselo, pero sí somos la institución que le puede dar las herramientas y los instrumentos necesarios para que se desarrolle profesionalmente. Y vamos para la formalización de la educación en el caso del librero, porque no solamente nos queremos quedar en el tema de una escuela de educación continua, sino también en una escuela que reconozca las aptitudes y las capacidades de los empleados de librería para poder colocar su experiencia en un nivel académico y reconocer esa experiencia para que alguien pueda obtener la certificación, por lo menos del bachillerato, o ya, bueno, en lo que estamos ahorita, de reconocimiento técnico, con reconocimiento oficial. Y luego viene pues ya la preparación a nivel universitario, donde nosotros pensamos que sí hay que llegar hasta eso. No podemos quedarnos solamente en la idea de la formación continua, sino tenemos que llegar a la profesionalización a través del reconocimiento académico y a través de la certificación como profesional a nivel de licenciatura o maestría. Tenemos que hacerlo así, porque si no, no está concluido. No, y fíjate, aún más admirable entonces tu labor, porque realmente tienes todos los puntos en contra, pero tú eres proactivo y afortunadamente has logrado que la gente crea en este proyecto y que ya también sea proactivo contigo, pero necesitan todavía más el apoyo de los libreros.
Sí, mira, eso es una tarea cotidiana. ¿Sí? Siempre hay que trabajar, hay que reforzar el esfuerzo de hacer todo lo que hacemos y tener una visión estratégica, porque cuando nosotros nos planteamos fundar el INDELI, no pensamos en que el INDELI se fundara como la primera escuela mexicana para libreros a 3 años, a 5 años. Cuando nosotros pensamos en el INDELI como la primera escuela mexicana para libreros, hablamos de 20 años. Y en eso está el reconocimiento de la educación media, el reconocimiento de la educación superior y del posgrado. O sea, no es algo que es de un día para otro, se tiene que trabajar a largo plazo. Y claro, no siempre logras convencer tanto a quienes deberían de estudiar en lo que nosotros ofrecemos para formarse, como quienes podrían ayudar para que nosotros tuviéramos recursos para hacerlo más rápido, ¿no? No ha sido fácil, cuesta trabajo, pero no nos detiene eso, la verdad, no nos detiene porque nosotros nos conseguimos como una empresa privada que hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo y hay que invertir y hay que hacer una labor de trabajo de años. Y con mucho esfuerzo, pero ya han rendido frutos. Pues mira, tenemos 10 años y somos autosuficientes. No tenemos deudas, hablando como empresa, que a lo mejor que bueno, no es cuestión menor, pero no tenemos apoyo, al menos no hemos iniciado el apoyo económico a través de diferentes instituciones de cultura. Hay que reconocer que no lo hemos hecho. Si no lo tenemos es porque no lo hemos intentado. Cuando hemos intentado apoyo a través de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, a través de la Asociación de Libreros Mexicanos, a través del mismo Consejo Nacional para la Cultura y la SAT, la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno de la Ciudad, hemos tenido el apoyo cuando ha sido necesario. En eso no podemos decir que no ha habido interés. Lo que sucede es que sabemos que este es un proyecto a largo plazo. Sí, claro. Y no queremos tampoco precipitar ni desesperarnos en este camino, ¿no? Realmente hace falta tener una visión y caminar atrás de ella. No puede ser de otra manera. Pero yo creo que ya algo fantástico y que habla muy bien de una empresa privada es que ya ha estado en el mercado 10 años, que se dice sencillo, pero se requiere de mucha constancia y de mucha dedicación y mucho compromiso. Y más en un tema en donde hay tantas aristas que no son tan positivas, ¿no? Que te impactan de manera directa estos obstaculitos, digamos, pero los han sabido brincar muy, muy bien. Bueno, pues entendemos que para todo proyecto siempre habrá obstáculos, pero también estamos conscientes de que trabajando atrás de ellos podemos lograr buenos resultados. Te pongo un ejemplo. Desde la fundación del INDELI, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara nos ha apoyado. Nos ha apoyado de diferente manera. Por ejemplo, nos apoya económicamente para el Premio Nacional de Librería, que este año pasado fue un premio de 200,000 pesos en efectivo. Wow, para una librería que participe en esa convocatoria. La FIL nos da dinero para ello. ¿Y esos recursos sirven para modernizar también las librerías? Sí, desde luego, es para ayudar, porque no puedes hacer todo lo que necesitas. Sí, ¿no? Por supuesto, pero ya es un apoyo importante. El año pasado ese premio lo ganó una librería de Cuernavaca que se llama La Catarina Marina. Es una librería pequeñita que atienden 2 hermanos y que ponen mucho esfuerzo para poder hacer que la librería tenga muy buenos resultados y hacen actividades culturales y son muy persistentes. Bueno, pues su propuesta al jurado calificador le interesó mucho por el trabajo, no por lo que vayan a hacer, sino por lo que están haciendo. Claro. Y ganaron el Premio Nacional de Librería 2014 y ese premio recibimos apoyo de Editorial Trillas, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y el mismo INDELI invierte en la producción y en parte de la dote, ¿no? Pero además de eso, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, desde que nosotros nacimos, nos ofreció siempre un espacio para promover lo que hacemos. Cada año vienen al Congreso de Libreros Mexicanos que nosotros organizamos, nos abren espacios en la FIL. El año pasado organizaron una actividad que se llama Encuentro de Libreros o Tarde de Libreros, donde fue muy exitoso, participaron muchos libreros en ese espacio, gracias al esfuerzo de la FIL. Es decir,
si bien es cierto que es un reto y que hay obstáculos, también hemos recibido ayuda de mucha gente que tiene la convicción de que hay que hacer esto, ¿no? Y eso nos da mucho gusto. Ay, no, pues está magnífico, realmente un reconocimiento a tu labor, Arturo, porque Gracias. sin duda no es una labor sencilla, pero cuando empiezas a tener estos pasos, yo creo que es un incentivo para continuar, y más cuando tienes una auténtica pasión y un amor por este mundo de las librerías. Oye, pues muchas gracias por tus palabras. No podría ser diferente. Mira, yo el año pasado cumplí 40 años de estar en el libro, y algo que realmente me llena de orgullo, ahora lo voy a compartir con ustedes, es que fui reconocido por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana con el Premio al Mérito Gremial, un premio de conmemoración porque la Cámara cumplía 50 años, cumplió 50 años el año pasado, y me hicieron el honor de reconocerme con ese premio, que es la primera vez que ese premio no se le otorga a personas que trabajan en una editorial con un gran pues desarrollo profesional, y que han sido reconocidas personalidades de empresas muy importantes de México. Cuando a mí me dieron ese reconocimiento, lo que yo sentí es que estaban reconociendo a través de mí a los libreros. Claro, ¿no? ese esfuerzo. El esfuerzo, el trabajo de los libreros, que no cabe duda que tienen una presencia importante en la cultura de México, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo me siento orgulloso de haber sido reconocido. No, pues bien merecido. Qué bueno que lo hicieron, y además en una etapa en donde el INDELI pues necesita de esos apoyos para seguir, ¿no? Para continuar. Claro, pues bien merecido, porque sin duda ustedes como libreros son el eslabón directo con nosotros los lectores. Entonces, si ustedes hacen bien las cosas, vamos a ver más lectores. Desde luego que sí, y es importantísimo que las librerías se reconozcan como agentes culturales y agentes de negocio, a final de cuentas, ¿no? Que no nada más es lo cultural, sino también el negocio, para que tenga dinero, claro, y crezcan, hagan más sucursales y pues se vayan modernizando, ¿no? Muy bien, Arturo, nos quedan un par de minutitos y me gustaría mucho que nos contaras acerca del próximo congreso, que hagas la invitación al público al próximo congreso que van a hacer ustedes. Pues con mucho gusto. El Congreso de Libreros Mexicanos se va a celebrar del 12 al 15 de marzo próximo, y va a estar dedicado a el comercio del libro, atención y calidad en el servicio. Este es un congreso temático que se realiza cada año y que convoca a una gran parte de los libreros, cuando menos el 37% de la red de librerías de México, y es un congreso constructivo de desarrollo profesional. Es un congreso donde los participantes vienen pues a enterarse de nuevas estrategias, de nuevas posibilidades de negocio, y a compartir con sus iguales aspectos del negocio cotidiano que tienen. Se va a celebrar en Pachuca, Hidalgo. Somos pues apoyados por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde vamos a llevar a cabo un foro sobre la relación entre la librería y la editorial. Fundamentalmente el Colime, que este año cumple 21 años, de los cuales de esos 21 nosotros llevamos 11 años de estarlo organizando, porque anteriormente lo organizaba la Asociación de Libreros Mexicanos como Convención Nacional Librera, y este 21, bueno, pues estamos muy interesados en seguir ofreciendo a los participantes aspectos del desarrollo de las librerías que es fundamental que tomen en cuenta, y en este caso dedicado a ello. Ya estamos trabajando con el Congreso del próximo año, que va a celebrarse en el mes de marzo del 2016, es decir, en el siguiente congreso. Bueno, bien planeado está. Ya estamos con un año, o sea, Muy bien, todavía perfecto. no terminamos de concluirlo, cuando ya estamos trabajando en el siguiente, lo cual pues nos invita a pues hacerlo con más dedicación, con más calidad educativa, con asesoría de profesionales dedicados al tema. Y en este caso este congreso pues está dedicado a algo tan importante que es la atención y el servicio en la librería, que mucha falta nos hace. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Dónde pueden encontrar una página de internet o algo en donde puedan encontrar mayor información? En colime.mx y en indeli.com.mx. Perfecto. Ahí pueden encontrar información acerca del congreso. Perfecto, Arturo. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerte y de verdad muchas felicidades por esta labor que hacen, y no hay que parar en la labor. Muchas gracias, María Eugenia, muchas gracias a todos y les agradezco mucho que me hayan escuchado.
No, un placer estar contigo, querido Arturo. Y bueno, amigos, nosotros nos vamos, quédense en Platicando con TV Ya y nos vemos el próximo lunes en Desde los Libros. Que tengan una magnífica semana. Hasta luego.